Cada despegue es un juramento. Cada aterrizaje, una promesa. Pero en la historia de la aviación, existen vuelos donde esa promesa se rompió por el error humano, el fallo mecánico o la furia de la naturaleza. Este es un viaje a través de 3 luchas desesperadas. 3 tripulaciones llevadas al límite, 2 lograron el milagro, y una enfrentó el desastre final. Esto es, el límite de la supervivencia. El 12 de noviembre de 1995, un McDonnell Douglas MD-83 de American Airlines con 78 pasajeros y tripulación a bordo se encuentra realizando su aproximación final al Aeropuerto Internacional Bradley en Connecticut. La tripulación está ansiosa por llegar al aeropuerto, pero la zona se encuentra bajo una intensa lluvia torrencial y las turbulencias no dan tregua. Los 2 pilotos luchan por mantener el rumbo del avión. Los vientos son tan violentos que la torre de control tuvo que ser evacuada, quedando ahora bajo la supervisión de un único controlador, que no ha operado en la torre desde hace años. Mientras lidian con turbulencias severas, los pilotos tienen serias dificultades para distinguir la pista en medio de la fuerte lluvia. Un pequeño error que habían cometido minutos antes comienza ahora a pasarles factura, justo al pasar por debajo de su altitud mínima de descenso. Este es uno de esos casos excepcionales en los que casi todo lo que podía salir mal, salió mal. Esta es la historia del vuelo 1572 de American Airlines, uno de los incidentes más extraños e impactantes de la historia de la aviación. 12 de noviembre de 1995. 73 pasajeros embarcaban a bordo del vuelo 1572 de American Airlines, en el Aeropuerto Internacional O'Hare en Illinois, Chicago. El vuelo se dirigía al Aeropuerto Internacional Bradley en Hartford, Connecticut, en un viaje de unas 2 horas de duración. El tiempo no acompañaba. Era una noche terrible para volar, con fuertes lluvias, tormentas eléctricas y tremendos vientos que azotaban gran parte de la mitad oriental de los Estados Unidos. Debido al clima, hubo retrasos generalizados y cancelaciones de numerosos vuelos. El vuelo 1572 debía partir de Chicago a las 9:25 de la noche. Sin embargo, debido a las condiciones meteorológicas, la salida del vuelo se retrasó casi 2 horas. Finalmente, alrededor de las 11:15 de esa noche, el vuelo 1572 abandonó la puerta de embarque. Los 73 pasajeros y 5 tripulantes comenzaron su viaje hacia Connecticut. Nada les hacía sospechar que en menos de 2 horas, sus vidas estarían en juego. El capitán de este vuelo era Kenneth Lee, de 39 años. Lee tenía 8.000 horas de experiencia de vuelo, de las cuales más de 4.200 fueron en el MD-80. Anteriormente había volado para la Fuerza Aérea de Estados Unidos, antes de unirse a American Airlines en 1986. El primer oficial, John Richards, tenía 38 años de edad y contaba con unas 5.100 horas de vuelo. Tenía una experiencia en el MD-80 de casi 2.300 horas. Había sido contratado por American Airlines en 1989 y, al igual que el capitán, había volado para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos durante muchos años anteriormente. El avión utilizado para este vuelo era un McDonnell Douglas MD-83 de 8 años de antigüedad. Había acumulado hasta este momento casi 28.000 horas de vuelo. Estaba equipado con 2 motores Pratt y Whitney JT8D219. Era un avión fiable para trayectos cortos y medios. American Airlines fue el mayor operador mundial de aviones MD-80, con más de 300 unidades de este tipo en servicio, durante la década de 1990. El McDonnell Douglas MD-80, conocido como el Mad Dog, fue la columna vertebral de la flota nacional de American Airlines durante muchos años. A pesar de su antigüedad, el MD-80 sigue siendo recordado por ser uno de los aviones con mejores registros de seguridad en la historia de la aviación. Habían recibido la autorización para despegar y se encontraban en la pista, listos para llevar los motores a plena potencia y alzar el vuelo. A las 11:05 de la noche, el avión despegó, ascendiendo hacia los cielos tormentosos sobre Chicago. 15 minutos después del despegue, mientras el avión alcanzaba su altitud de crucero a 33.000 pies, unos 10.000 metros, los pilotos recibieron un mensaje de la central de American Airlines. El mensaje incluía información meteorológica sobre el aeropuerto de Bradley, donde se dirigían. Se registraban fuertes ráfagas de viento y una rápida caída de la presión atmosférica. La presión atmosférica es un dato de vital importancia para los pilotos. El altímetro, que muestra su altitud sobre el nivel del mar, utiliza la presión del aire exterior para determinar la altitud del avión. Cuanto más alto asciende el avión,
menor es la presión del aire en el exterior. Es decir, cuanto menor sea la presión del aire en el exterior del avión, más alto interpretan los altímetros que está el avión. Cuando la presión de la propia atmósfera es baja, como lo fue en esta noche, el altímetro interpreta esto como que el avión vuela más alto de lo que realmente está. Por esto, los pilotos reciben información actualizada del control de tráfico aéreo sobre la presión atmosférica actual. Acto seguido, ajustan una perilla en la cabina que calibra el altímetro según la presión exterior de ese momento. El vuelo transcurría con relativa normalidad durante la fase de crucero. En ese momento, el capitán decidió ascender a 35.000 pies, 10.600 metros para esquivar una zona de turbulencias. Aproximadamente una hora después, cuando rondaba la medianoche, el avión inició su descenso hacia Bradley. El capitán se comunicó con los pasajeros y les dijo que se esperaban fuertes turbulencias a partir de este momento y hasta el aterrizaje. Les instó a tomar asiento y abrocharse los cinturones. Esto supondría una gran carga de trabajo para los pilotos, que aterrizarían en la pista 15 en Bradley, la cual no tenía un sistema de aterrizaje por instrumentos. Esto significaba que tenían que pilotar el avión por el método tradicional, conocido como método Bohr. Este enfoque requería un trabajo intensivo, apoyándose en cartas de navegación, brújulas, altímetros y equipos de medición de distancias, exactamente como se hacía en el pasado, para asegurarse de mantener la altitud y distancia correctas respecto al aeropuerto. Todo esto tendrían que hacerlo volando de noche, entre densas nubes y enfrentándose, en algunos momentos, a fuertes turbulencias. Durante el descenso, el capitán comentó al primer oficial que no le gustaba ni lo más mínimo volar de noche. Mientras tanto, el clima en el aeropuerto de Bradley seguía cambiando a toda velocidad. A las 12:30 de la noche, el despachador de American Airlines envió un mensaje al capitán con una actualización crucial. El mensaje incluía la última información de la torre de Bradley, indicando que los aviones habían estado aterrizando, pero informaron de turbulencias y cizalladura del viento de bajo nivel en la aproximación final. El despachador le comentó que los vientos estaban más alineados en el aeropuerto de Boston, por si fuera necesario un desvío. El avión estaba siendo sacudido violentamente por las turbulencias, y la intensidad de los vientos intensificaba las probabilidades de necesitar un desvío hacia Boston. Junto con esta información, el despachador incluyó una nueva lectura de la presión atmosférica, 29,42 pulgadas de mercurio. Las pulgadas de mercurio son la unidad utilizada para medir la presión atmosférica. Este sistema procede del uso de tubos de vidrio llenos de mercurio. El mercurio asciende o desciende, dependiendo de la presión del aire. La presión atmosférica estándar es de 29,92 pulgadas de mercurio. Cualquier valor inferior indica baja presión. Al calibrar sus altímetros a la nueva presión de 29,42 pulgadas de mercurio durante el descenso, los pilotos pudieron ajustar correctamente la altitud del avión con respecto al nivel del mar, garantizando la precisión necesaria para la aproximación y aterrizaje. En American Airlines, era un procedimiento que los pilotos ajustaran su altímetro secundario a la presión atmosférica real, en este caso de 29,42, lo que hizo que mostrara su altitud sobre el nivel del mar. Durante la aproximación, los pilotos sincronizarían sus altímetros principales a un ajuste de presión específico, calibrado según la elevación del aeropuerto sobre el nivel del mar. En el caso del aeropuerto Bradley, su elevación es de 174 pies. Los altímetros principales se ajustarían a 29,23 pulgadas de mercurio. Este ajuste provocaría una diferencia de 174 pies entre los altímetros principales y la presión real. Esto significaba que, al aterrizar en Bradley, los altímetros principales marcarían 0 pies, en lugar de los 174 pies reales sobre el nivel del mar, 53 metros. La ventaja de este método era que estandarizaba todas las aproximaciones. Sin importar a qué aeropuerto volara la tripulación, los altímetros siempre mostrarían lecturas consistentes durante la aproximación y marcarían 0 en el momento de aterrizar. Poco después de recibir la actualización meteorológica de American Airlines, cuando aún se encontraban descendiendo, el primer oficial sintonizó la radio con el Servicio Automático de Información de la Terminal de Bradley, ATIS, y escuchó la información meteorológica en el aeropuerto. Esta decía que la presión en Bradley era de 29,50, que las pistas estaban mojadas, y que había turbulencias severas por debajo de los 10.000 pies, 305 metros. En este contexto, el término severo no se utiliza a la ligera. De hecho, existen criterios rígidamente definidos para 4 niveles de turbulencias,
que se experimentan en la aviación: ligera, moderada, severa y extrema. Cuando un avión se enfrenta a turbulencias severas, las fuerzas sobre la aeronave son tan fuertes que los pilotos pierden el control del avión, de tal manera que si no llevasen los cinturones de seguridad abrochados, saldrían despedidos de sus asientos. Este sería un momento de gran tensión para los pilotos y pasajeros. El primer oficial transmitió al capitán la información que estaba escuchando sobre el clima. Con la presión atmosférica cayendo rápidamente, sería importante que los pilotos tuvieran la última información actualizada mientras se acercaban al aeropuerto. Poco después, el control de tráfico aéreo solicitó al vuelo 1572 descender a 11.000 pies, 3.350 metros, y el controlador informó a los pilotos de un ajuste de presión actualizado de 29,40 pulgadas de mercurio. Este valor provenía de una observación meteorológica realizada a las 11:30, que ya tenía más de una hora de antigüedad. Sin embargo, seguía siendo más actual que el resto de informes disponibles para los pilotos. En ese momento, la presión atmosférica real había descendido considerablemente y continuaba cayendo. De hecho, el avión estaba ahora a más de 50 pies, 15 metros, por debajo de lo que indicaban sus altímetros. A la altitud actual, esta discrepancia era insignificante, pero a medida que se acercaran al aeropuerto, en condiciones de lluvia intensa y visibilidad reducida, esta diferencia resultaría fatal. Unos minutos después, mientras descendían a 11.000 pies, 3.350 metros, la tripulación revisaba la lista de verificación para el aterrizaje. Cuando el primer oficial mencionó altímetros, el capitán respondió 2950, refiriéndose al ajuste de presión que había identificado previamente, aunque este ya llevaba 90 minutos desactualizado. El primer oficial intentó aclarar la situación diciendo que habían mencionado 29,47 cuando empezaban a descender. A lo que el capitán respondió, ok. Aunque el primer oficial estaba en lo cierto al señalar que el capitán había mencionado un ajuste de altímetro obsoleto, cometió un error al recordar el valor actualizado, proporcionado por el control de tráfico aéreo durante el descenso. El controlador había indicado que el ajuste correcto era 29,40, pero el primer oficial lo recordó erróneamente como 29,47. Este ajuste equivocado, cuando se introdujo en el altímetro de reserva, hizo que éste mostrara una altitud aproximadamente de 40 pies más alta de lo que habría indicado el valor correcto, 12 metros. A pesar de este error, el primer oficial configuró los altímetros principales con el valor obsoleto de 29,23, probablemente considerando la elevación del aeropuerto. Esta discrepancia entre el altímetro principal y el de reserva no debería haber sido problemática, ya que los procedimientos de aproximación incluyen una verificación para asegurar que la diferencia entre los altímetros coincida con la altitud del aeropuerto sobre el nivel del mar. En ese momento, este detalle no parecía representar un problema inmediato. La presión atmosférica seguía cayendo rápidamente. Cuando los pilotos estaban en la aproximación final, la presión atmosférica real había caído a 29,24 pulgadas de mercurio, mientras que en sus altímetros aparecía una altitud de 70 pies por encima de su altitud real, 21 metros. Los ajustes del altímetro de los pilotos ahora estaban doblemente equivocados. La presión atmosférica real era inferior a la que el control del tráfico aéreo había informado y era aún más baja que la utilizada por los pilotos a bordo. A medida que continuaban el descenso, los pilotos comenzaron a informar sobre la aproximación a la pista 15 en Bradley. El capitán señaló que la altura del aeropuerto sobre el nivel del mar era de 174 y lo confirmó con el primer oficial. Sin embargo, los pilotos no se percataron de que la diferencia entre su altímetro de reserva y sus altímetros primarios era de 240 pies, 73 metros, en lugar de la elevación del aeropuerto de 174 pies, 53 metros. Esto se debió a que el primer oficial había ajustado la presión incorrectamente en 29,47 pulgadas en el altímetro de reserva, en lugar de los 29,40 que les había proporcionado el controlador. A la 1:15, el vuelo 1572 se acercaba al aeropuerto. El primer oficial se puso en contacto con el control de aproximación, quien les autorizó a descender a 4.000 pies, 1.220 metros, y les proporcionó la velocidad y dirección actual del viento. El viento soplaba desde los 170 grados, a una velocidad constante de 29 nudos, 52 kilómetros por hora. Al escuchar esto, los pilotos se sintieron aliviados. No obstante, aunque la dirección del viento era buena, casi en la misma dirección que la pista, este era fuerte, y tenía ráfagas de hasta 39 nudos, es decir,
más de 70 kilómetros por hora. Los vientos eran tan intensos que el agua comenzó a filtrarse por las ventanas en la torre de control, lo que obligó a evacuarla. Sin un controlador presente en la torre para autorizar el aterrizaje, la última comunicación oficial con la aeronave quedó a cargo del controlador de aproximación. Además de proporcionar la información sobre los vientos, el controlador también debería haber informado a los pilotos sobre la presión atmosférica al establecer el contacto inicial. Esto no solo era un requisito reglamentario, sino que también habría sido una medida prudente, teniendo en cuenta la rapidez con la que estaba bajando la presión. Sin embargo, el controlador olvidó incluir esta información cuando se comunicó con la tripulación. En ese momento, la última información de presión atmosférica disponible para el controlador era de 29,38, aunque pronto descendería a 29,36. Si hubiera transmitido este dato a los pilotos, habrían podido reajustar sus altímetros, lo que habría reducido su altitud aparente en 60 pies, 19 metros. En otras palabras, debido a este error del controlador, la aeronave volaba ahora 60 pies, 19 metros, más bajo de lo que los pilotos creían. El controlador autorizó a la tripulación para la aproximación a la pista 15. El avión se encontraba a unas 15 millas del aeropuerto, 24 kilómetros, a 3.500 pies, 1.060 metros, y alineado con la pista. En ese mismo instante, el capitán conectó el radar meteorológico, una pequeña antena ubicada en el morro del avión que barre una parte del espacio aéreo en forma de cono frente al avión. El capitán, al observar que no había tormentas en la zona, decidió apagar el radar. Mientras tanto, estaba utilizando el piloto automático en el modo VOC-LOC, en el que el sistema intenta guiar a la aeronave, basándose en las señales de las radiobalizas terrestres. Sin embargo, los fuertes vientos impedían que el piloto automático mantuviera el rumbo previsto. Ante esta situación, el capitán cambió el piloto automático al modo de selección de rumbo, Heading Select, y ajustó manualmente el dial para redirigir la aeronave hacia un rumbo que les alineara con la pista. Los pilotos ya habían preparado completamente el avión para el aterrizaje. Habían establecido los flaps en 40 grados, y el tren de aterrizaje estaba desplegado y bloqueado. El capitán comenzó a descender a 2.000 pies, 609 metros, mientras el avión se zarandeaba de un lado a otro, con fuertes vientos y lluvia golpeando el parabrisas. En ese momento, el controlador de aproximación informó a los pilotos que ahora había alguien en la torre. Aunque aclaró que la torre no estaba realmente abierta de forma oficial, indicó que podían cambiar a la frecuencia de la torre para comunicarse. La tripulación sintonizó la nueva frecuencia y estableció contacto con una persona en la torre, quien resultó ser un supervisor que no había trabajado en esa posición durante 3 años. Había decidido quedarse, para asegurarse de que el vuelo aterrizara de forma segura. Sin embargo, al no ser oficialmente un controlador de torre, no estaba autorizado legalmente para dar la autorización de aterrizaje. Esto significaba que el capitán tendría que aterrizar la aeronave por su propia iniciativa y autoridad. El avión había descendido a 2.000 pies, 609 metros, y el piloto automático mantenía esa altitud. Cuando la tripulación pasó el punto de 5 millas desde la pista, 9 kilómetros, el capitán inició el descenso hacia la MDA, altitud mínima de descenso, establecida en 908 pies, 276 metros sobre la elevación del aeropuerto. La MDA es la altitud más baja permitida durante una aproximación sin contacto visual con la pista, y varía según el aeropuerto, en función de la presencia de colinas, edificios y otros obstáculos en las inmediaciones. Respetar esta altitud es crucial para evitar colisiones con obstáculos durante la aproximación. En el caso del aeropuerto de Bradley, había una colina situada a unas 2,5 millas del umbral de la pista 15, 4,5 kilómetros, con su punto más alto a 819 pies, 250 metros. Sin embargo, las cartas de aproximación utilizadas por la tripulación no indicaban la presencia de esta colina, lo que representaba un peligro significativo en estas condiciones. En ellas aparecía sin especificar un obstáculo a 819 pies de altura, 250 metros, que podría haber sido cualquier cosa, como una antena. Si los pilotos hubieran tenido unas cartas de navegación con la información completa, habrían sabido que era una extensión de terreno, en lugar de un único punto. El capitán seleccionó el modo de velocidad vertical en el piloto automático, configurando el avión para descender a una tasa de 1.000 pies por minuto, 18 kilómetros por hora. El plan era que al llegar a 908 pies, 276 metros, activaría el modo de mantenimiento de altitud,
para estabilizar el avión hasta que pudiera ver la pista. A la 1:05 de la madrugada, cuando la aeronave se acercaba a los 1000 pies, el supervisor en la torre comunicó por radio una alerta de cizalladura del viento. Este fenómeno, caracterizado por cambios bruscos en la dirección o intensidad del viento en distancias cortas, representa un riesgo significativo, especialmente durante las aproximaciones finales. Los procedimientos de aproximación de American Airlines requerían que el piloto que no estuviera al mando, en este caso el primer oficial, anunciara 3 altitudes clave durante la maniobra para garantizar un aterrizaje seguro. La primera era cuando la aeronave estuviera a 1000 pies sobre el nivel del aeropuerto, 304 metros. La segunda al llegar a 100 pies por encima de la altitud mínima de descenso, 30 metros. Y la tercera al alcanzar la altitud mínima de descenso. Al llegar a los 1000 pies, 304 metros, el primer oficial del vuelo 1572 realizó el anuncio correspondiente, pero no hizo lo mismo al llegar a los 100 pies, 30 metros, por encima de la MDA, altitud mínima de descenso. Sin embargo, recordó al capitán que la altitud mínima de descenso era de 908 pies, 276 metros, un recordatorio crucial en ese momento. Mientras el avión se aproximaba a la MDA, altitud mínima de descenso, el primer oficial buscaba visualmente el aeropuerto a través del parabrisas, bajo una intensa lluvia. Pero al volver a revisar los instrumentos, notó que la aeronave había descendido por debajo de los 908 pies, 276 metros, y alertó al capitán. Este reaccionó inmediatamente intentando estabilizar el avión con el botón de mantenimiento de altitud del piloto automático. En ese instante, la alarma de sink rate, velocidad de descenso, se activó, advirtiendo que la aeronave estaba descendiendo demasiado rápido. De repente, mientras la aeronave volaba a más de 250 km por hora, el avión impactó contra las copas de los árboles, en la cresta de una colina cercana. El impacto sacudió violentamente el avión, ocasionando un estruendoso ruido por toda la cabina. Las ramas impactaron contra los motores, provocando incendios en ambos. A pesar de todo, la aeronave aún se encontraba a poco más de media milla del aeropuerto, menos de 1 kilómetro. El capitán aceleró a máxima potencia y colocó los flaps en 15 grados. La velocidad del avión ahora estaba disminuyendo y el avión comenzó a descender. Cuando revisó los instrumentos, el capitán se percató de que el motor izquierdo estaba averiado. Por suerte, tenían la pista justo enfrente. El capitán reaccionó rápidamente tras el impacto inicial, ordenando al primer oficial que contactara con la torre de control para informar del descenso y de la emergencia. El primer oficial transmitió el mensaje sin demora. El capitán, consciente de la gravedad de la situación, decidió desplegar los flaps completamente, una maniobra arriesgada. Aunque reduciría la velocidad del avión, esperaba ganar sustentación adicional, que ralentizaría el descenso y permitiría extender el planeo hacia la pista. Mientras la aeronave descendía rápidamente, el sonido de la alarma de velocidad sonaba por toda la cabina. A medida que la aeronave se acercaba al suelo, la torre de control informó sobre la dirección del viento, y el primer oficial solicitó que se declarara una emergencia, pidiendo que enviaran al equipo de rescate. La torre de control respondió que ya estaban en camino. Las alarmas seguían sonando, indicando que el avión estaba demasiado bajo para una aproximación segura. Pero el primer oficial mantenía su concentración, asegurando al capitán que lo lograrían. El capitán, a pesar de las advertencias, ajustó los flaps a 40 grados para aumentar la sustentación, con la esperanza de ganar control sobre el avión. A medida que el avión descendía, las alarmas seguían sonando, pero el capitán mantenía el curso. La aeronave golpeó de nuevo contra la copa de un árbol muy cerca de la pista, y luego volvió a golpear con las antenas del sistema ILS en el inicio de la pista, antes de tocar tierra. El capitán, a pesar de los impactos recibidos y el daño sufrido en la aeronave, logró aterrizar con éxito. Una vez en tierra, solicitó inmediatamente apagar los motores y activar los sistemas de extinción de incendios, que rociaron retardantes sobre los motores en llamas, apagando los incendios de manera efectiva. Finalmente, el capitán dio la orden de evacuar el avión. Todos los pasajeros y miembros de la tripulación pudieron abandonar la aeronave ilesos, salvo una persona que sufrió heridas leves. Este aterrizaje fue un testimonio del excepcional liderazgo y la calma bajo presión del capitán y su equipo. Los investigadores de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte, NTSB, determinaron que la causa principal del accidente fue que la tripulación no mantuvo la altitud mínima de descenso durante la aproximación. El primer oficial cometió un error crítico al desviar su atención del panel de instrumentos
para mirar a través del parabrisas en busca del contacto visual con la pista, mientras el avión descendía hacia la altitud mínima permitida. Este descuido hizo que perdiera la atención en monitorizar correctamente la altitud, lo que llevó a la aeronave a descender por debajo de la altitud mínima de descenso establecida, desencadenando una serie de eventos trágicos. Su trabajo consistía en observar cuidadosamente los instrumentos mientras el capitán pilotaba el avión y avisar al capitán cuando llegasen a la altitud mínima de descenso. Si hubiera hecho esto, el capitán habría mantenido el avión a la altitud mínima de descenso y no habrían chocado contra los árboles, incluso con el altímetro configurado incorrectamente. El informe también citó como causa que la tripulación no solicitó ayuda para realizar el ajuste del altímetro durante la aproximación. Si hubieran recibido la configuración actualizada de 29,38 pulgadas de mercurio, probablemente no habrían impactado contra los árboles. El informe también indicó que la negligencia del controlador fue también un factor que contribuyó al accidente, ya que no les proporcionó la configuración actualizada. La NTSB también señaló la decisión del capitán de presionar el botón de retención de altitud, cuando el primer oficial le alertó de que había caído por debajo de la altitud mínima de descenso. En este punto, debería haber asumido el control manual de la aeronave, haciendo ascender el avión de nuevo a la altitud mínima de descenso. Al presionar el botón de retención de altitud, el avión continuó su descenso progresivamente, lo que hizo que siguiera descendiendo hasta una altitud por debajo de la altitud mínima de descenso. Esta fue una situación extremadamente peligrosa. Si el ajuste del altímetro no hubiera estado tan desactualizado, o si los pilotos hubieran continuado el descenso por más tiempo, es probable que el avión hubiera impactado directamente contra la cresta de la colina, lo que habría resultado en un terrible final, provocando una pérdida masiva de vidas. A pesar de la severidad del informe final sobre el fracaso de la tripulación al no reconocer ni responder adecuadamente al descenso por debajo de la MDA, el informe también elogió sus acciones después del impacto con los árboles. En una cita directa del informe, se destaca lo siguiente: independientemente del hecho de que la tripulación de vuelo descendió por debajo de la MDA, sus acciones después del impacto inicial con los árboles fueron dignas de mención. Los flaps del borde de ataque y del borde de salida del avión resultaron gravemente dañados. Uno de los motores falló inmediatamente después del impacto contra los árboles, y el otro motor falló poco después. Cualquier error en la gestión de la trayectoria de planeo, la gestión de la trayectoria terrestre o la sincronización de la configuración del avión por parte del capitán y el primer oficial probablemente habría causado que el avión aterrizara en terreno inadecuado antes de llegar a la pista, lo que sin duda habría provocado lesiones más graves a la tripulación y a los pasajeros. La Junta de Seguridad concluye que la excelente gestión de los recursos de la tripulación y las habilidades de vuelo utilizadas por la tripulación de vuelo, como se refleja en la grabación del CVR después de su impacto con los árboles, fueron directamente responsables de limitar el número de pasajeros heridos a una sola persona. Aunque el avión sufrió daños por un valor de $9 millones, fue reparado y continuó en servicio hasta 2017, cuando American Airlines lo retiró definitivamente. Este informe final resalta cómo, a pesar del error en el descenso, la respuesta rápida y competente de la tripulación tras el impacto fue crucial para evitar una tragedia mucho mayor. «24 de junio de 1982. Estamos a bordo del Boeing 747 del vuelo 9 de British Airways. En este momento ocurre algo inimaginable a bordo del avión. Los 4 motores acaban de experimentar un fallo repentino mientras volamos sobre el Océano Índico, dejando la aeronave completamente sin energía. La enorme aeronave está actualmente en caída libre. Los pilotos se enfrentan a la urgencia de reiniciar los motores en cuestión de minutos, antes de que el avión, junto con sus 263 pasajeros y tripulación, se vean forzados a realizar un arriesgado aterrizaje forzoso en pleno océano. Esta es la historia del vuelo 9 de British Airways. Una historia de trabajo en equipo y colaboración humana bajo extrema presión. Es la tarde del 24 de junio de 1982. 15 miembros de la tripulación, entre ellos 3 pilotos, se embarcan en un Boeing 747 de la compañía British Airways, en Kuala Lumpur, Malasia. Los pasajeros estaban listos para la salida. La mayoría de ellos llevaban horas a bordo del avión, ya que este mismo vuelo procedía del aeropuerto Heathrow de Londres, que despegó un día antes. Con una larga travesía, haciendo escala en varias ciudades, se dirigían a Melbourne haciendo escala en el aeropuerto de Perth.
Desde Melbourne, emprenderían la etapa más intrigante de su viaje hacia Nueva Zelanda. Los pilotos subieron a bordo del Boeing 747 y se dirigieron a la cabina de este enorme avión. Nada les hacía sospechar que estaban a punto de enfrentarse al desafío más significativo de toda su trayectoria profesional. El destino de todos los pasajeros y miembros de la tripulación recaería en su habilidad y resistencia, ya que se enfrentaban a un enemigo invisible a gran altitud sobre el oscuro océano. La tripulación del vuelo 9 de British Airways estaba formada por el primer oficial Roger Graves, de 32 años, el oficial de máquinas Barry Townley Freeman, de 40 años, que además de tener gran experiencia, también era formador de nuevos ingenieros, y el capitán Eric Henry Moody, de 41 años, que tenía miles de horas de vuelo de experiencia a sus espaldas, en diferentes tipos de aeronaves, habiendo comenzado su carrera como piloto de planeador. Este hecho terminaría siendo de gran ayuda en este vuelo. A las 7:45 de la tarde, el vuelo se puso en marcha desde puerta de embarque en Kuala Lumpur. El trayecto hacia Perth tendría una duración de unas 5 horas. El vuelo salió con un ligero retraso de unos 30 minutos, retraso que ya arrastraba desde Bombay. Normalmente un retraso de 30 minutos no sería relevante, pero en este vuelo, ese pequeño retraso resultaría ser fatídico. Despegaron desde el aeropuerto de Kuala Lumpur. El capitán Moody estaba al mando. El trayecto comenzaba con cielos despejados y viento ligero. Todo apuntaba a que sería una travesía muy tranquila. Sin embargo, desconocían que en ese preciso momento, al sureste de Kuala Lumpur, el volcán Galunggung en la isla de Java había entrado en erupción, expulsando grandes nubes de ceniza y polvo a la atmósfera, y casualmente coincidía directamente con la ruta del vuelo 9 de British Airways. La aeronave giró hacia el sudeste, en dirección a Perth. Durante las primeras horas del vuelo, todo transcurrió según lo previsto a 37.000 pies de altura. Los pilotos realizaron las comprobaciones rutinarias, donde vieron que todo marchaba con normalidad. Al comprobar el radar meteorológico, todo marchaba bien, pero de repente, algo iluminó toda la cabina fuertemente. Se trataba de un fenómeno peculiar llamado fuego de San Telmo, un evento que se produce cuando partículas cargadas eléctricamente se descargan en el parabrisas y otras partes frontales del avión, creando pequeños destellos similares a rayos. Este fenómeno es inofensivo, y no era la primera vez que los pilotos lo experimentaban, pero algo llamó la atención en esta ocasión. El fuego de San Telmo es un fenómeno que ocurre cerca de tormentas eléctricas, pero el vuelo 9 de British Airways no estaba atravesando ninguna tormenta, ni se encontraba cerca de una. Además, tampoco aparecía nada similar en el radar meteorológico. ¿Qué estaba ocurriendo entonces? Por precaución, la tripulación activó la señal de abróchense los cinturones y establecieron los interruptores de arranque del motor en modo continuo. Esto garantizaba que los motores permanecieran encendidos si se encontraran con lluvia o hielo extremos. El fuego de San Telmo era cada vez más intenso. Nunca antes habían presenciado nada de tal magnitud. En ese momento, el capitán había salido de la cabina. El primer oficial Roger Graves y el ingeniero Barry Townley Freeman pidieron a una azafata que avisase al capitán. El capitán fue a la cabina a toda prisa, temiéndose lo peor. Sin embargo, lo que se encontró fue algo asombroso. Sus compañeros estaban atónitos mirando a través del parabrisas, contemplando la exhibición más impresionante del fuego de San Telmo. El capitán tomó asiento y revisó el radar meteorológico en busca de una explicación, pero no había ni rastro de tormenta. Era desconcertante. Parecía como si hubieran encontrado el fuego de San Telmo en un cielo despejado. El capitán, al mirar por la ventana lateral para observar los motores, vio el mismo fenómeno por todas partes. El avión brillaba intensamente y el borde de las alas parecía el filo de un cuchillo incandescente. De repente, el resplandor del fuego de San Telmo en el parabrisas daba paso a una exhibición aún más espectacular. Era como si miles de bolas de luz azul estuvieran impactando contra el parabrisas. Parecía que viajaban a la velocidad de la luz. Los pilotos no entendían nada, ya que no había nada extraño, ni ruidos extraños, ni vibraciones. Todo parecía normal. Sin embargo, en ese mismo instante, uno de los motores, el motor exterior derecho, falló repentinamente. El capitán Moody actuó rápidamente, y según la lista de comprobación, apagaron el motor afectado para ajustar la palanca de empuje al modo inactivo, y cambiar la palanca de arranque a la posición de corte, cortando así el suministro de combustible, y preparando el sistema de alerta de fuego en caso de incendio en el motor. Aún no estaban especialmente preocupados, ya que la aeronave podía mantenerse perfectamente con 3 motores.
Sin embargo, los pilotos apenas habían completado la lista de verificación, cuando de repente, los motores 2 y 3 también fallaron. En ese mismo instante les siguió también el motor número 1. Los pilotos no podían creer que los 4 motores se hubieran parado, mientras llevaban a 263 pasajeros y tripulación a bordo. La aeronave se había transformado en un planeador y cada minuto que pasaba, estaban más cerca del océano. El destino de todos los ocupantes a bordo pendía de la posibilidad de que los pilotos lograran recuperar el control de la aeronave antes de que se precipitara en el Océano Índico. No tenía sentido que los 4 motores fallasen a la vez. De hecho, no habían pasado por ninguna situación similar a lo largo de su carrera en la aviación. Ante la duda sobre si habían cometido algún error, el capitán verificó las bombas de combustible para descartar cualquier posibilidad de haber encendido accidentalmente los motores de extracción de combustible. Sin embargo, no encontraron nada fuera de lo común. Revisaron la posibilidad de hielo en los motores y otros posibles fallos, pero tampoco se encontraron problemas. Ante la tensión de la situación, con la aeronave cayendo en picado en dirección al océano, el único objetivo de la tripulación era reiniciar los motores, de lo contrario se estrellarían en el agua. El capitán en ese momento ordenó al primer oficial que declarase la emergencia al control de tráfico aéreo, mientras revisaban una vez más las listas de comprobación para reiniciar los motores. Mientras realizaban estas acciones, el capitán pensó que lo mejor era volver a Yakarta, por lo que dio media vuelta. Era una maniobra peligrosa, ya que a la altitud en la que se encontraban, existía el riesgo de que la pérdida de empuje de los motores desacelerase el avión hasta pararse y entrar en caída. Pero el verdadero desafío era reiniciar los motores, ya que sin ellos, el avión ciertamente perdería altura. Por cada 15 kilómetros recorridos sin motores, perderían 1 kilómetro de altura. Se encontraban a 37.000 pies, unos 11 kilómetros y medio de altura, y a unos 165 kilómetros del aeropuerto de Yakarta. Los cálculos eran muy justos, pero había posibilidades de conseguirlo de no ser porque Yakarta está rodeado de montañas de 3 kilómetros de altura, por lo que sería imposible atravesarlas a esa altitud. Definitivamente, necesitaban reiniciar los motores. De lo contrario, la suerte del Boeing 747 estaba destinada a impactar contra el océano. Los pilotos sabían que esto significaba una muerte casi segura, lo cual no ayudaba en estos momentos de gran tensión. Para añadir más tensión a la situación, el primer oficial no logró entregar el mensaje de emergencia al control del tráfico aéreo, ya que había demasiadas interferencias por radio, lo cual también era inusual, y les dejaba en una posición totalmente abandonados a la suerte. ¿Qué había ocurrido? ¿Por qué estaba sucediendo todo esto y ahora además fallaba la radio? Sin que nadie se percatara, el vuelo 9 de British Airways se adentró en una nube de ceniza expulsada por el volcán Galunggung, en la isla de Java, que había entrado en erupción. La impresionante exhibición de luces que los pilotos presenciaron en sus parabrisas pensando que era el fuego de San Telmo fue en realidad el resultado de la descarga de electricidad estática generada por la fricción de la ceniza seca del volcán con la aeronave, mientras atravesaba la nube a toda velocidad. Este fenómeno creó una especie de campo magnético alrededor del avión, interfiriendo en las señales de radio. Esto complicó la comunicación entre la tripulación y los controladores debido a las interferencias, pero no todo iba a ponerse en su contra. Por suerte, detrás del vuelo 9 de British Airways, viajaba un avión de Singapore Airlines, en la misma ruta. Los pilotos del Boeing 747 de Singapore Airlines recibieron con claridad el mensaje de radio del primer oficial del vuelo de British Airways, que viajaba delante de ellos y transmitieron los mensajes al control de tráfico aéreo de Yakarta. Los pilotos de Singapore Airlines, antes de adentrarse en la boca del lobo, dieron media vuelta hacia Yakarta. Mientras tanto, en la cabina del vuelo 9 de British Airways, seguían sin entender nada. Las luces de la cabina estaban encendidas a pesar de no tener energía eléctrica. Algunos sistemas estaban operativos cuando se suponía que no debían estarlo, y otros que se esperaba que funcionaran no lo hacían. Afortunadamente, uno de los sistemas que funcionaba era el piloto automático, lo cual permitió al capitán colaborar junto con sus compañeros en el intento de reiniciar los motores. Pero a pesar de todos sus intentos, los motores seguían sin responder, y por tanto continuaban apagados. Si seguían al pie la larga lista de comprobación, los intentos de reinicio de los motores se verían reducidos, lo cual aumentaba sus posibilidades de acabar en el océano. El capitán, a sabiendas de que se estaba saltando las normas, pidió a sus compañeros acortar la lista de comprobación a los elementos esenciales para tener mayor número de intentos de reinicio antes de que se les acabara el tiempo. En medio de sus persistentes esfuerzos, una advertencia no deseada interrumpió la situación. El avión se estaba despresurizando cuando estaban a unos 26.000 pies.
A esa altura, la cantidad de oxígeno era escasa, por lo que rápidamente se pusieron las máscaras de oxígeno. Sin embargo, el primer oficial Graves no lo consiguió, ya que su máscara se le cayó al suelo. La situación era crítica para el primer oficial, que estaba a punto de perder el conocimiento, y además su ayuda era necesaria para poder reiniciar los motores. El capitán Moody se encontró en una encrucijada. ¿Debía descender a una altitud inferior para que su compañero obtuviera suficiente oxígeno o debía mantener la altitud para poder realizar más intentos de reinicio de los motores? Tras discutir las opciones con el ingeniero de vuelo, tomaron la decisión de bajar a 20.000 pies para que todos pudieran quitarse las máscaras de oxígeno y luego seguir con los intentos de recuperar los motores. El avión empezó a descender a un ritmo vertiginoso, lo cual también notaron en la cabina de pasajeros. Para realizar este descenso, según la lista de comprobación, debían extender el tren de aterrizaje, pero el capitán Moody optó por pasar por alto este paso, ya que debajo estaba el océano y de nada serviría el tren de aterrizaje. A 20.000 pies, el capitán accionó los frenos y redujo la velocidad. Los 3 miembros de la tripulación se reunieron de nuevo, pero a una altitud más baja sus esfuerzos por reiniciar los motores eran más urgentes que nunca. Por si no era suficiente la tensión, el capitán encontró una nueva complicación. El indicador de velocidad mostraba 270 nudos, mientras que el primer oficial informaba de una velocidad de 320 nudos. La diferencia de velocidades era crucial. El avión necesitaba mantener una velocidad entre 250 y 270 nudos para que los motores pudieran reiniciarse. Sin embargo, la aeronave no lograba mantenerse dentro de este rango, planteando un desafío significativo. Ante esta situación, el capitán se encontraba nuevamente ante la difícil decisión de determinar cuál de los instrumentos de velocidad seguir. En lugar de arriesgarse a una conjetura incorrecta, optó por diversificar su estrategia, alterando el cabeceo del avión para variar la velocidad y, con suerte, coincidir con el margen de velocidad correcto según sus instrumentos o los del primer oficial. Mientras tanto, los pilotos seguían intentando reiniciar los motores. De repente aparecieron llamas surgiendo de los propios motores. El interior de la cabina de pasajeros se iluminaba por las llamas. El avión se dirigía hacia el océano y la cabina se llenaba de humo. En medio del caos, algunos pasajeros gritaban y otros escribían notas de despedida para sus seres queridos. En condiciones normales, los motores se habrían encendido interiormente, pero debido al fallo, el combustible se dispersaba y se encendía fuera de ellos, generando llamaradas. En estos momentos, el capitán se dirigió a los pasajeros con la intención de tranquilizarles. Su mensaje fue el siguiente: «Damas y caballeros, les habla el capitán. Los 4 motores han dejado de funcionar, pero estamos realizando todos los esfuerzos posibles para reiniciarlos. Les aseguro que no hay motivo para sentirse demasiado preocupados en este momento». Después de lanzar el mensaje a los pasajeros, solicitó la presencia de la jefa de los asistentes de vuelo, un protocolo que en British Airways indicaba la preparación de la cabina para un posible aterrizaje de emergencia. La jefa de asistentes de vuelo rápidamente acudió a la cabina. El capitán Moody le dio instrucciones sobre cómo prepararse para una posible operación de amerizaje. Sin embargo, la azafata, dificultada por su máscara de oxígeno, no pudo entender claramente las indicaciones de Moody. Optó por no solicitarle repetir el mensaje en ese momento, reconociendo la inoportunidad de la situación, y regresó a la preparación de la cabina. Mientras tanto, los pilotos realizaron más de una docena de intentos para reiniciar los motores, sin éxito. Ante la oscura cadena montañosa que se cernía frente a ellos y la dificultad de superarla sin motores, el capitán Moody planteó un ultimátum a la tripulación. Si no lograban reiniciar los motores cuando la altitud del avión alcanzara los 12.000 pies, darían media vuelta y considerarían aterrizar en el océano. Tras escuchar ese mensaje no deseado, en un último intento la tripulación persistió en sus esfuerzos por reiniciar los motores. A pesar de que la lista de verificación no lo permitía, el capitán tomó la decisión de intentar reiniciar el motor número 4, que previamente habían apagado y asegurado en caso de incendio. La prioridad era volver a poner en marcha los motores, y el avión se estaba acercando a los 12.000 pies, la altitud establecida para dar media vuelta y aterrizar. Los pilotos, desesperados, continuaron intentándolo sin parar, hasta que de manera inesperada, el motor número 4 reaccionó y se encendió. Los pilotos no podían creerlo. El capitán Moody aumentó al máximo la potencia, pero con un solo motor no podrían superar la pared montañosa que les acechaba. Necesitaban al menos uno más. Animados por el éxito con el motor número 4, la tripulación continuó intentando reiniciar el resto de los motores. Unos segundos después, el motor 3 también se puso en marcha, y poco después lo hicieron los otros 2.
El primer oficial se comunicó con el control de tráfico aéreo para informarles que habían logrado reiniciar los 4 motores. El capitán anunció a los pasajeros que a solo unos minutos del posible impacto, habían logrado evitar el desastre en el océano. Sin embargo, la aterradora experiencia de la tripulación aún no llegaba a su fin. Tras la autorización del control de Yakarta para ascender a 15.000 pies, el capitán Moody comenzó el ascenso, pero a esa altitud reapareció el fenómeno del fuego de San Telmo. Con la experiencia anterior en mente y la certeza de que algo externo afectaba al avión, el capitán optó por descender nuevamente. No obstante, durante el descenso, el motor 2, ubicado en el lado izquierdo, comenzó a experimentar vibraciones violentas, finalizando en una explosión ensordecedora que sacudió el avión de manera intensa. Esta vibración era tan intensa que el capitán tomó la decisión de apagar el motor afectado, dependiendo ahora de 3 motores. El vuelo 9 de British Airways se aproximaba al aeropuerto de Yakarta. Volaban sobre la ciudad a 10.000 pies. Con precaución para evitar posibles fallos en los motores, decidieron mantener las palancas de empuje intactas hasta momentos antes de aterrizar. Al acercarse, el capitán desplegó los flaps y los frenos para reducir la velocidad utilizando la aerodinámica. En ese momento, el control de tráfico aéreo les informó que la senda de planeo en el aeropuerto no estaba operativa. La senda de planeo es esencial en el aterrizaje por instrumentos. Junto con el localizador, proporciona una guía vertical precisa para la tripulación hasta la pista, sin depender de elementos visuales. En este punto, el primer oficial debía rápidamente establecer una senda de planeo virtual, proporcionando al capitán información sobre la altura requerida a diferentes distancias de la pista. Esto normalmente no representaría un gran desafío, considerando que era una noche despejada y la pista era visible desde varios kilómetros de distancia. Sin embargo, al alinearse con la pista, una segunda sorpresa les aguardaba. El aeropuerto de Yakarta estaba en completa oscuridad, sin luces. El primer oficial solicitó a la torre que iluminaran la pista, y segundos después, las luces iluminaron el aeropuerto. Sin embargo, había algo extraño. A pesar de las condiciones meteorológicas despejadas, la vista de la ciudad era difusa. Los limpiaparabrisas no mejoraron la visibilidad, pero el capitán hizo lo que pudo para tener una vista lo más clara posible de la pista. Guiado por las indicaciones del primer oficial en altitud y velocidad, descendieron hacia la pista logrando finalmente aterrizar. Los pasajeros respondieron con aplausos, conscientes de que habían superado una de las experiencias más aterradoras a bordo de un avión. Aunque aliviados, los pilotos aún se encontraban perplejos, preguntándose qué había sucedido exactamente. No fue hasta varios días después cuando los pilotos y pasajeros se enteraron por las noticias que habían volado dentro de las nubes de cenizas de la erupción volcánica del monte Galunggung en la isla de Java. Nadie les había informado previamente de esta condición, lo cual causó al vuelo 9 de British Airways un riesgo que se podría haber evitado, e incluso pudo terminar con el peor de los finales. A raíz de este incidente, se implantaron centros para monitorizar la actividad volcánica y enviar advertencias a las autoridades de aviación cuando las nubes de cenizas volcánicas representan una amenaza para los viajes aéreos. Desde entonces, en los casos de erupciones volcánicas que puedan afectar las rutas de las aerolíneas, se cierra el espacio aéreo que pueda verse implicado. Al menos, estos centros están siendo efectivos para evitar que incidentes similares al del Boeing 747 del vuelo 9 de British Airways vuelvan a ocurrir. Un Boeing 747, con 524 personas a bordo, está fuera de control en los cielos de Japón. Las alarmas suenan en la cabina mientras los pilotos luchan desesperadamente por controlar un avión que parece tener vida propia. Las máscaras de oxígeno caen del techo y los pasajeros, aterrorizados, envían mensajes de despedida a sus seres queridos. Nadie sabe lo que ha ocurrido, pero la aeronave descontrolada se encuentra en una situación crítica. ¿Podrán los pilotos llevar a salvo el avión de vuelta al aeropuerto? Esta es la historia del vuelo Japan Airlines 123. 12 de agosto de 1985. Aeropuerto Internacional de Haneda, Tokio. 509 pasajeros y 15 miembros de la tripulación abordaron un Boeing 747 de Japan Airlines en el aeropuerto Haneda de Tokio. Su destino era Osaka, un vuelo de una duración aproximada de 1 hora en dirección suroeste. Esta ruta era una de las más concurridas de Japón, con miles de personas realizando este mismo trayecto diariamente. Ese día, el vuelo 123 iba completamente lleno, ya que coincidía con el inicio de la festividad japonesa de Obon, y muchos pasajeros regresaban a sus ciudades de origen para reunirse con sus familias. Lo que ninguno de ellos sabía cuando embarcaron esa noche
era que el avión ocultaba un fallo crítico, una debilidad que había estado creciendo silenciosamente durante años sin ser detectada, y solo unos minutos después del despegue, ese fallo alcanzaría el límite en su punto más crítico. La aeronave era un Boeing 747SR, de 11 años de antigüedad. Fue fabricada en 1974 y entregada a Japan Airlines el mismo año. Hasta este momento, el avión había acumulado más de 25.000 horas de vuelo. Estaba equipada con 4 motores turbofan Pratt & Whitney JT9 D7A, diseñados para ofrecer un equilibrio entre potencia y eficiencia en vuelos de corta distancia, como los típicos vuelos domésticos de alta capacidad dentro de Japón. En el asiento del capitán se encontraba Yutaka Sasaki, de 39 años, quien hasta entonces había sido primer oficial. En este vuelo, él actuaría como capitán bajo la supervisión del capitán titular. Con casi 4.000 horas de vuelo acumuladas, Sasaki estaba en proceso de ser ascendido a capitán en el Boeing 747, tras haber trabajado como primer oficial durante los últimos 6 años. En esta ocasión, tendría que demostrar que estaba listo para esa promoción. Sentado a la derecha de Sasaki, supervisando a este, se encontraba el experimentado capitán Masami Takahama, de 49 años. Takahama había comenzado su carrera en 1966 y en ese momento ya contaba con más de 12.000 horas de vuelo. Había volado en el Boeing 747 durante más de una década. En la parte trasera de los pilotos, en la estación del ingeniero de vuelo, se encontraba Hiroshi Fukuda, de 46 años. Tenía cerca de 10.000 horas de vuelo acumuladas a lo largo de su carrera, de las cuales casi 4.000 las había obtenido en el 747. Ese mismo día, Fukuda ya había volado 2 veces antes de unirse a este tercer vuelo, mientras que los otros 2 pilotos se sumaron al equipo tras el relevo de la tripulación anterior. Con una tripulación tan experimentada, todo parecía bajo control. Los pasajeros no podían estar en mejores manos, pero lo que enfrentarían ese día era algo para lo que la tripulación nunca había sido entrenada. A las 5 de la tarde y 6 minutos, el vuelo 123 se alejó de la puerta de embarque en Tokio. Era una tarde calurosa de verano, y las tormentas habían azotado el país durante todo el día. Para evitarlas, los pilotos decidieron volar un poco más al sur de la ruta habitual, sobre el mar. Este vuelo sería muy corto, de hecho, tan pronto como alcanzaran su altitud de crucero de 24.000 pies, 7,5 kilómetros, comenzarían a descender de nuevo. A las 6:12 de la tarde, el primer oficial Sasaki alineó el avión con la pista y aplicó la potencia para el despegue. En pocos momentos, el gigantesco Boeing 747, con sus 524 pasajeros y tripulación a bordo, estaba en el aire. El vuelo 123 sobrevoló la bahía de Tokio, realizando un lento giro hacia la derecha rumbo a Osaka. Los primeros minutos transcurrieron sin problemas. A medida que el avión ascendía, comenzó el proceso de presurización. El aire, tomado de los motores, entraba en la cabina, aumentando la presión dentro del avión en comparación con la presión exterior. Mientras el avión subía y el aire exterior se volvía menos denso, la diferencia de presión crecía. La delgada capa de aluminio que formaba la estructura del avión se expandía ligeramente debido a la presión interna, pero esto era algo normal en todos los vuelos. Este ciclo de presurización y despresurización era algo rutinario para esta aeronave, que, en sus 11 años de servicio, había pasado por este proceso más de 12.000 veces sin inconvenientes. El ingeniero de vuelo monitorizaba la presión de la cabina mientras el avión ascendía, asegurándose de que el aire se mantuviera respirable para los pasajeros. Lo que nadie en ese vuelo sabía era que el mamparo en la parte trasera del avión, una estructura en forma de paraguas diseñada para contener el aire presurizado, tenía una debilidad crítica. Unos años antes, el 2 de junio de 1978, este mismo avión, en el vuelo 115 de Japan Airlines, sufrió un incidente al aterrizar en el aeropuerto de Osaka. Mientras realizaba una aproximación con instrumentos a la pista de aterrizaje, el avión rebotó fuertemente en el primer contacto con la pista. En un intento por corregirlo, el piloto levantó demasiado el morro de la aeronave, lo que causó un fuerte impacto de cola durante el segundo intento de aterrizaje. En este caso, no hubo víctimas mortales, pero varios pasajeros resultaron heridos. Lo crítico en este caso fue que el golpe de cola provocó una grieta en el mamparo de presión trasero. El daño fue tan grave que la aeronave quedó fuera de servicio para realizar reparaciones extensas. Los técnicos de Boeing realizaron las reparaciones necesarias y el avión volvió a operar,
Sin embargo, las reparaciones no se habían realizado correctamente y quedaron pequeñas grietas en el mamparo que se iban ampliando lentamente. En el momento del incidente, la aeronave había acumulado 8.800 horas de vuelo. En este momento, tras más de 12.000 vuelos desde aquel incidente, mientras el avión volaba a gran altitud sobre el Pacífico, esa catástrofe oculta estaba a punto de revelarse. Las grietas en el mamparo cedieron, y el aire presurizado dentro de la cabina salió hacia el exterior a través del agujero que se acababa de abrir en la parte trasera del avión. En ese momento, el caos se desató a bordo, cuando el aire que mantenía la cabina a salvo empezó a escapar violentamente por el agujero de la parte trasera del avión. La explosión de presión arrancó una gran parte de la cola del avión, incluyendo el timón, la unidad de potencia auxiliar, APU, y varios sistemas cruciales de control. En la cabina de pasajeros, cualquier cosa que no estuviera asegurada fue succionada y expulsada hacia el exterior por la fuerte corriente de aire. Los paneles del techo en la parte trasera también se desprendieron y fueron lanzados al vacío detrás del avión. En ese mismo instante, las máscaras de oxígeno de los pasajeros se desplegaron y los ocupantes se las pusieron de inmediato. En la cabina, la alarma de altitud sonaba fuertemente, advirtiendo a los pilotos de que el aire en el interior del avión ya no era respirable. Sin embargo, ese sería el menor de sus problemas. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, el capitán decidió que lo mejor era regresar a Tokio para intentar un aterrizaje de emergencia. Programó el transpondedor en el código 7700, la señal de emergencia universal, y ordenó al primer oficial que girara el avión de vuelta hacia Tokio. Roger, approve, Roger, requested. Roger, you want right or left arm? Right heading 090, radar vector to Oshima. Cuando el avión intentó girar a la derecha, comenzó a inclinarse bruscamente. A pesar de los esfuerzos del primer oficial, no logró nivelar las alas. Esto indicaba una posibilidad alarmante. Los sistemas hidráulicos que controlaban las superficies de vuelo parecían haber perdido presión. El ingeniero de vuelo, observando los indicadores, vio con horror cómo la presión en todos los sistemas hidráulicos caía rápidamente. Los controles del avión se volvieron completamente inoperables en cuestión de segundos, dejando a la tripulación sin posibilidad de controlar el vuelo de manera efectiva. El capitán le preguntó al ingeniero de vuelo si realmente era cierto que la presión hidráulica había caído a cero. Los peores temores de los pilotos se confirmaron. Todos los indicadores estaban en cero debido a la pérdida total de la potencia hidráulica. Esto era prácticamente una sentencia de muerte. Sin ella, los controles del avión estaban inservibles. Por más que intentaban utilizar los mandos de control para que el avión subiera, bajara o girara a la izquierda o a la derecha, nada funcionaba. Además, el timón de la aleta de cola, que estaba en las peores condiciones, se había desprendido por completo del avión. Los pilotos habían perdido el control por completo del avión. Esencialmente, iban sentados en él como si fueran pasajeros de su propio avión. El controlador ofreció vectores de radar para guiar a la tripulación de vuelta. El control de tráfico aéreo intentaba ayudar, pero la situación era extremadamente complicada. Para el control del tráfico aéreo, esta fue la primera señal de que se trataba de una emergencia grave. No era simplemente un avión que volvía por un fallo menor o por un pasajero enfermo. Este avión estaba completamente fuera de control. Normalmente, la aleta trasera o el estabilizador vertical de un avión actúan como las aletas de una flecha, estabilizando su trayectoria en el aire. Al no disponer de esta aleta, el vuelo 123 comenzó a balancearse de un lado a otro, como una hoja que cae de un árbol, en un fenómeno conocido como balanceo holandés. El balanceo holandés se describe como movimientos oscilatorios laterales.
Esto significa que cuando un avión está bajo el fenómeno del balanceo holandés, se está moviendo alrededor de dos ejes al mismo tiempo. Es causado por un desequilibrio en la estabilidad lateral y direccional. Este movimiento causó náuseas a los pasajeros, muchos de los cuales empezaron a sentirse mal, además del terror causado por la descompresión. Con el timón desprendido del avión, los pilotos no tenían forma de detener ese balanceo lateral. Pero este no era el único problema de control al que se enfrentaban. Sin potencia hidráulica para mover los elevadores del avión, los pilotos habían perdido la capacidad de controlar el cabeceo. Como resultado, el avión entró en un aterrador ciclo de montaña rusa. Primero se inclinaba y comenzaba a subir, pero a medida que ganaba altura perdía velocidad, lo que provocaba que empezara a descender. Al bajar, recuperaba velocidad y volvía a subir, repitiendo el ciclo. Este movimiento, conocido como fugoide, continuaba sin cesar, con el avión ganando y perdiendo miles de pies en cada ciclo. Para los pasajeros, aquello era como una pesadilla. El avión, en sentido literal, estaba fuera de control. Muchos pasajeros empezaron a escribir notas a sus seres queridos. Las asistentes de vuelo corrían por la cabina, instruyendo a los pasajeros sobre cómo usar las máscaras de oxígeno, mientras se detenían de vez en cuando para respirar de las pocas máscaras de repuesto que colgaban del techo. Esta imagen fue tomada por uno de los pasajeros a bordo, mostrando el caos en la cabina. En ella, se puede ver a una azafata tomando oxígeno de una de las máscaras de repuesto. Sorprendentemente, en la cabina, los pilotos aún no se habían puesto las máscaras de oxígeno. Estaban tan concentrados en intentar recuperar el control del avión, que ni siquiera se habían parado a pensarlo. Pero ahora la hipoxia empezaba a manifestarse. La hipoxia se presenta cuando no llega suficiente oxígeno al cerebro, provocando falta de atención, desaciertos, pérdida de memoria y disminución en la coordinación motriz. A 24.000 pies de altitud, 38 kilómetros y medio, solo hay aproximadamente un tercio del oxígeno del disponible en tierra. El enfoque del piloto se estaba reduciendo y su capacidad para pensar de manera crítica se deterioraba rápidamente. Durante los siguientes minutos, la conversación entre los miembros de la tripulación se fue volviendo cada vez más escasa. El control de tráfico aéreo de Tokio intentó contactar con el vuelo, pero los pilotos, mentalmente sobrecargados por la tensión de la emergencia y debido a la hipoxia, no respondieron a las llamadas. Mientras tanto, el resto del tráfico aéreo en la zona continuaba operando con normalidad, recibiendo instrucciones del control para ascender, descender y cambiar de rumbo, para mantenerse alejados del avión de Japan Airlines. Los pilotos del vuelo 123 y los 509 pasajeros estaban solos en el aire. A pesar de las dificultades, aún había una parte del avión que los pilotos podían controlar: los motores. La pregunta era, ¿cómo podrían utilizar solo los motores para dirigir el avión y controlar sus movimientos? Teóricamente, los pilotos podrían intentar amortiguar el movimiento ascendente y descendente del avión, manipulando la potencia de los motores en los momentos justos del ciclo. Podrían tratar de evitar que el avión ascendiera demasiado, reduciendo la potencia del motor cuando empezara a elevarse, y luego aumentarla de nuevo cuando comenzara a descender. A base de prueba y error, los pilotos podrían ajustar el momento adecuado y conseguir que el avión volara dentro de un rango de altitudes más estrecho. Una vez que consiguieran estabilizar la altitud del avión, podrían empezar a pensar en cómo reducir el constante y desagradable balanceo lateral. La tarea que tenían por delante era monumental, además con la muerte mirándolos directamente a la cara. Los pilotos, ahora afectados por la hipoxia, tendrían que aprender a controlar su avión dañado, usando únicamente los motores. Su entrenamiento en el 747 había sido extenso y entre los tres acumulaban décadas de experiencia en vuelo, pero esta situación estaba más allá de cualquier escenario que hubieran enfrentado antes. Cuando los pilotos comenzaron a probar esta nueva forma de controlar el avión, el control de tráfico aéreo de Tokio intervino con algunas opciones. Your position 72 miles to Nagoya. Yeah, can you run to Nagoya? El capitán decidió que prefería regresar a Haneda en lugar de volar a Nagoya. A pesar de que estaba más cerca, Haneda era más grande y contaba con servicios de emergencia más completos. Si lograban llegar a la pista de aterrizaje en Haneda, el accidente sería más controlado que un aterrizaje de emergencia en otro lugar.
Sabía que necesitaría toda la ayuda posible para salvar a los 509 pasajeros a bordo. El controlador pudo notar el estrés en la voz del capitán y para aliviar su carga de trabajo, le dijo que podía hablar en japonés a partir de ese momento. Mientras tanto, el ingeniero de vuelo se comunicaba por el interfono con los asistentes de vuelo, que en la parte trasera del avión intentaban entender qué había ocurrido. En ese momento los pilotos aún no conocían completamente la magnitud del daño en el avión. La azafata le comunicó al ingeniero de vuelo que la parte trasera del avión había sufrido daños y que un compartimento de equipaje se había derrumbado. Él transmitió esta información a los pilotos y también les indicó que todos los pasajeros llevaban puestas sus máscaras de oxígeno. Sin embargo, los dos pilotos no respondieron en ese momento, ya que estaban bajo los efectos de la hipoxia y estaban tan abrumados por sus intentos desesperados de controlar el avión que no podían procesar lo que él les estaba diciendo. Su situación habría sido crítica incluso sin la hipoxia, pero con ella era aún más grave. El cerebro humano representa solo el 2% del peso corporal, pero utiliza el 20% del oxígeno que consumimos. La parte del cerebro más sensible a la reducción de oxígeno es la corteza, esa fina capa de células que recubre su superficie. El cerebro es responsable de funciones superiores como la resolución de problemas y la ejecución de tareas complejas, es decir, justo las habilidades que los pilotos más necesitaban en ese momento. El ingeniero de vuelo siguió intentando comunicarse con el capitán, insistiendo para que iniciara un descenso de emergencia. Finalmente, los pilotos respondieron y acordaron que debían ponerse las máscaras de oxígeno y comenzar a descender de inmediato. Sin embargo, esto no fue lo que sucedió. Sin poder pensar con claridad, la tripulación continuó su lucha infructuosa con los controles del avión. A pesar de esto, lograron algunos avances al sincronizar cuidadosamente sus movimientos de las palancas de potencia. Los pilotos consiguieron suavizar los movimientos bruscos del avión. Aunque el ciclo de ascenso seguía, ya no era tan drástico como antes. Esto representó una mejora significativa en su situación y una fuente de esperanza. Ahora habían demostrado que podían controlar la altitud del avión, al menos hasta cierto punto, utilizando solo los motores, pero tendrían que hacer mucho más que simplemente mantener la altitud si querían sobrevivir. De regreso al aeropuerto, Japan Airlines se puso en contacto con los pilotos para preguntarles sobre su ubicación. Habían recibido información del control de tráfico aéreo de que el avión estaba en peligro y de los problemas que enfrentaba, aunque no tenían toda la información. El ingeniero de vuelo les comentó que la puerta derecha en la parte trasera del avión había sufrido daños y que tal vez se había desprendido del avión en ese momento. Aunque esto no era cierto, fue lo único que pudo deducir de su panel de instrumentos mientras intentaba entender los fallos generalizados del avión. Pero en ese momento, el vuelo no estaba en un descenso de emergencia. De hecho, no había descendido nada en absoluto. El avión seguía subiendo y bajando entre 20.000 y 25.000 pies, entre 6 y 7 kilómetros y medio. Los pasajeros sentados en el lado derecho del avión podían ver el monte Fuji pasando por debajo de ellos y, más allá, la extensa metrópolis de Tokio. Estaba tan cerca y al mismo tiempo, tan fuera de su alcance. Si la tripulación quería regresar al aeropuerto, necesitarían descender inmediatamente. El primer oficial empujó los controles completamente hacia adelante con todas sus fuerzas.
pero no sirvió de nada. Parecía que por mucho que lo intentaran, los pilotos no podían conseguir que el avión descendiera, lo que era esencial para tener alguna posibilidad. Fue entonces cuando el ingeniero de vuelo tuvo una idea: bajar el tren de aterrizaje. Era una buena idea. Esta acción ralentizaría el avión, lo que les ayudaría a descender. Aunque fue poco ortodoxo, todo lo demás en este vuelo también lo fue, excepto el comportamiento del capitán. No pensaba que fuera posible bajar el tren de aterrizaje sin energía hidráulica. Todos los controles del avión, excepto las palancas de empuje de los motores, se habían convertido en meras decoraciones en la cabina. Sin embargo, todavía había una forma en la que la tripulación podía bajar el tren de aterrizaje. En el Boeing 747, como en la mayoría de los aviones, es posible bajar el tren simplemente dejándolo caer bajo su propio peso, sin necesidad de energía hidráulica. El ingeniero de vuelo sugirió al capitán usar este método. El capitán no estaba seguro de si quería bajar el tren de aterrizaje todavía. Él, junto con el primer oficial, habían estado intentando durante minutos estabilizar la trayectoria de vuelo del avión, y contra todo pronóstico, habían logrado cierto nivel de éxito. Si bajaban el tren, se arriesgarían a perder todo ese progreso. Sin embargo, el capitán sabía que, en algún momento, tendrían que bajar el tren de todos modos, así que se preguntó: ¿por qué no hacerlo ahora? Los pilotos intentaron el método alternativo para extender el tren de aterrizaje de forma lenta pero segura en el Boeing 747. El enorme tren de aterrizaje comenzó a descender unos momentos después. Se quedó abajo y bloqueado en su lugar, pero los resultados fueron mixtos. Por un lado, los movimientos hacia arriba y hacia abajo del avión habían disminuido un poco, pero el cabeceo se había vuelto más intenso. Independientemente de la situación, los pilotos lograron suavizar el movimiento, pero parecía que solo podían controlar un eje a la vez, ya sea el vertical o el horizontal, pero no ambos simultáneamente. Empezaban a darse cuenta de que su situación podría ser desesperada, pero continuaron luchando. Ahora iban a intentar utilizar los motores para dirigir el avión de regreso a Tokio. El primer oficial aumentó la potencia de los motores del lado izquierdo del avión y mantuvo los del lado derecho a menor potencia. El avión siguió balanceándose de un lado a otro, pero gradualmente comenzó a inclinarse hacia la derecha en dirección a la ciudad. Mientras el enorme avión realizaba el giro, el control de Tokio intentó contactar a la tripulación. Pero nada de lo que el controlador pudiera decir tenía importancia en ese momento. Al principio en su entrenamiento, a los pilotos se les enseña la frase aviar, navegar, comunicar, que indica el orden de prioridad al volar un avión. Aviar. En el contexto de la aviación se refiere a la acción de asegurar y controlar la aeronave, así como de preparar todo lo necesario para su vuelo. Sin embargo, los pilotos del vuelo 123 apenas pudieron cumplir con la primera de estas tareas. La comunicación con tierra era lo último que tenían en mente. El capitán les dijo a sus compañeros que ignoraran al controlador y que se concentraran en volar. El avión, con la potencia de los motores reducida y el tren de aterrizaje completamente extendido, comenzó a descender por primera vez desde que salió de Tokio. Ahora se encontraba por debajo de los 20.000 pies, 6 kilómetros, y el aire tendría suficiente oxígeno para que los pilotos pudieran respirar. En ese momento, estaban agotados física y mentalmente, y debido a su estado de hipoxia, no pensaron en cambiar las palancas de empuje que estaban generando alta potencia para detener el giro. Cuando empezaron a orientarse hacia Tokio, en lugar de ajustar las palancas, simplemente redujeron el empuje de todos los motores en lugar de aumentar el empuje de los del lado derecho. El giro que habían iniciado con la intención de regresar a Tokio continuó durante todo el trayecto en la cabina. En ese momento, el suministro de oxígeno de los pasajeros estaba comenzando a agotarse. Si los pilotos no lograban llevar el avión a 10.000 pies, 3 kilómetros, pronto ellos también sufrirían hipoxia. Los sorprendidos espectadores en tierra observaban cómo un 747 surcaba el cielo sobre ellos. Algunas personas tomaron fotos del avión, a pesar de la calidad deficiente de estas. En las fotos, la cola faltante era claramente visible. Era obvio, incluso desde tierra, que este avión estaba en grave peligro. Sin embargo, los únicos que podían hacer algo al respecto eran los 3 hombres en la cabina, y ni siquiera ellos lograban apenas mantenerse en pie. Mientras el avión descendía, la cantidad de oxígeno en el aire comenzó a aumentar lentamente,
La capacidad mental del piloto volvió a ser un mero reflejo, y la reacción semiconsciente comenzó a ser reemplazada por un pensamiento consciente y deliberado. Por primera vez desde la explosión, la tripulación pudo pensar en la situación en lugar de simplemente reaccionar. A medida que lo hacían, la verdadera gravedad de la situación se hizo evidente para ellos. Una pérdida total de potencia hidráulica es un evento extremadamente raro en un avión de pasajeros, y en las pocas ocasiones en que ha ocurrido, no ha terminado bien. Los pilotos del vuelo 123 eran muy conscientes de esto cuando recuperaron la lucidez a altitudes más bajas. Sin embargo, al mismo tiempo, estaban en mejores condiciones que nunca para retomar el control de su avión, y ya no sufrirían los efectos debilitantes de la hipoxia. Ahora podrían coordinar sus esfuerzos para resolver problemas y trabajar juntos como tripulación. En la cabina de pasajeros, una azafata anunció a los pasajeros que pronto podrían quitarse las máscaras de oxígeno, pero esta misma mejora, una altitud más baja, también traía un nuevo peligro. Justo delante del avión se alzaba una imponente cadena montañosa. Sin embargo, no estaba claro si un giro a la derecha sería suficiente para superar las montañas. También tendrían que ascender de nuevo a una altitud superior. Con todos los motores a máxima potencia, el avión entró en un ascenso tan pronunciado que se arriesgaban a perder velocidad y entrar en pérdida. El capitán le dijo al primer oficial que redujera un poco la potencia para poder seguir ascendiendo sin perder el control. La inclinación era demasiado pronunciada, y debido a su estado gravemente dañado, realizar cambios precisos en la trayectoria de vuelo muy complicado. Controlar el cabeceo del avión solo con la potencia del motor era una técnica increíblemente rudimentaria, pero era la única opción que tenían los pilotos. En tan solo unos segundos el avión había perdido demasiada velocidad. Si continuaba perdiendo aún más, podría entrar en pérdida y caer. El primer oficial empujó la palanca de control completamente hacia adelante, pero eso no tuvo efecto. Después puso los motores casi al ralentí y finalmente el avión comenzó a descender. Sin embargo, el descenso fue demasiado. El gigantesco avión, que ahora volaba a solo 9.000 pies, casi 3 kilómetros, entró en una aterradora caída en picada. Los pilotos empujaron los 4 aceleradores a fondo en un intento desesperado de recuperar el control del avión tras su descenso. Ahora estaban peligrosamente cerca de las montañas, que comenzaban a bloquear el sol vespertino, mientras el avión seguía perdiendo altitud. En medio de esta lucha por la supervivencia, el control de Tokio intentó contactar a la tripulación usando el sistema de llamada selectiva, cuyo sonido resonaba de forma inquietante en la cabina, mientras los pilotos luchaban por controlar la aeronave, aplicando toda la potencia de los motores. El avión entró en un rápido ascenso con una inclinación que nunca habían experimentado antes. El morro estaba completamente a 40 grados sobre el horizonte, y luego, a medida que la velocidad del aire aumentaba rápidamente, una nueva advertencia se sumó a la situación crítica. El stick shaker comenzó a vibrar los controles del piloto, alertándolos de una inminente pérdida de sustentación. El stick shaker es un dispositivo mecánico diseñado para hacer vibrar de forma rápida y ruidosa el mando de control, la palanca, de un avión, advirtiendo a la tripulación de vuelo que se ha detectado una pérdida aerodinámica inminente. Una vez más, el avión entró en una espantosa caída.
Los pilotos sabían que esta situación no podía mantenerse indefinidamente. Se habían convertido en meros pasajeros de su propio avión, reaccionando a sus movimientos erráticos según ocurrían. Un testigo en tierra describiría más tarde los movimientos del avión como los de un borracho tambaleante. Los pilotos sabían que para tener alguna posibilidad de salvar su jet y a los 524 pasajeros y tripulantes, tendrían que intentar algo diferente. El primer oficial sugirió bajar los flaps, lo que permitiría que el avión volara a velocidades más bajas, reduciendo el riesgo de entrar en pérdida. Además, podría proporcionar cierta estabilidad muy necesaria en la trayectoria de vuelo del avión. Sin embargo, sin energía hidráulica, la única forma de desplegar los flaps era utilizando el sistema eléctrico de respaldo del avión. Los pilotos activaron el sistema eléctrico de respaldo y comenzaron a bajar los flaps lentamente. Impulsados por el sistema eléctrico, en lugar del mucho más potente sistema hidráulico, los flaps empezaron a desplegarse de manera gradual. El primer oficial continuó con sus esfuerzos titánicos para mantener el control del gigantesco avión, y esta vez parecía que estaba funcionando. Al sincronizar cuidadosamente los movimientos de las palancas de empuje, logró detener los movimientos bruscos del avión. Por primera vez desde el inicio de la emergencia, el avión volaba casi nivelado. La tripulación ahora estaba completamente coordinada, con sus mentes despejadas tras superar la hipoxia. Esta era su oportunidad, debían regresar. Los pilotos se comunicaron con el control de aproximación de Tokio, pero estaban tan desorientados por los violentos movimientos del avión que habían perdido totalmente la noción de su ubicación, la distancia a Tokio y la dirección en la que tendrían que volar para regresar. El ingeniero de vuelo le preguntó al controlador aéreo: Estaban a 55 millas, 88 kilómetros, al noroeste de Haneda, una distancia que un 747 podría cubrir en cuestión de minutos siempre que pudieran girar y dirigirse hacia Tokio. Había una posibilidad de que pudieran regresar, y con la nueva estabilidad del avión esto empezaba a parecer factible. El primer oficial empujó los aceleradores hacia adelante para contrarrestar la resistencia que los flaps estaban creando. Sin embargo, lo que inicialmente ayudó a estabilizar el avión comenzó a volverse en su contra. Los flaps seguían extendiéndose, y a medida que lo hacían, los del ala izquierda se desplegaban más que los del ala derecha, lo que generó más sustentación en ese lado. Esto provocó que el ala izquierda se levantara, poniendo al avión en un giro gradual hacia la derecha. Grado a grado, el control que los pilotos habían recuperado empezaba a escaparse de nuevo. El avión se inclinaba peligrosamente hacia un lado, y el capitán, sin darse cuenta de la situación exacta, pidió bajar los flaps a 10 grados. Sin embargo, en ese momento ya estaban desplegados a 15 grados y seguían extendiéndose cada vez más. Segundo a segundo, el desequilibrio entre los flaps del ala izquierda y los del ala derecha se hacía más pronunciado. El primer oficial movió las palancas de empuje hacia adelante para intentar estabilizar el avión, pero cometió un error crucial. Aplicó más potencia en los motores del lado izquierdo que en los del lado derecho. Ninguno de los miembros de la tripulación se percató del fallo, y el avión comenzó a girar aún más, entrando en una peligrosa inclinación. El avión se encontraba ahora de costado y dirigiéndose rápidamente hacia las montañas. Volaban a muy baja altitud y apenas había margen para recuperar el control. El avión descendía a más de 18.000 pies por minuto, 329 kilómetros por hora, 10 veces la velocidad normal de bajada. Instintivamente, los pilotos tiraron de los controles con todas sus fuerzas, pero ya era demasiado tarde. La punta del ala derecha y su motor más externo chocaron contra una cresta de montaña y se desprendieron del avión, que giró sobre su parte superior y se precipitó hacia la ladera a cientos de kilómetros por hora, estallando en una enorme bola de fuego. Los controladores de tráfico aéreo, que observaron la escena con impotencia, intentaron contactar con los pilotos, pero no obtuvieron respuesta alguna cuando el avión desapareció de las pantallas de radar. Un minuto después, sus peores temores se confirmaron cuando un avión militar japonés
informó haber visto una gran explosión de fuego en las montañas de Nagano. Al perder el control total sobre las superficies estabilizadoras, el avión estuvo oscilando de manera incontrolada, entrando en lo que se conoce como un ciclo fugoide, un patrón de vuelo característico en accidentes donde los controles están inhabilitados. Tras descender a 13.500 pies, 4 kilómetros, los pilotos informaron que la aeronave era completamente incontrolable y sobrevolaron la península de Izu, dirigiéndose hacia el Océano Pacífico, donde lograron girar de vuelta hacia la costa, descendiendo a 6.900 pies, 2 kilómetros. Los pilotos consiguieron elevar el avión posteriormente hasta los 13.500 pies, 4 kilómetros, antes de entrar en un descenso brusco a través de las montañas, desapareciendo del radar a las 18:56, a una altitud de 6.900 pies, 2 kilómetros. Durante las oscilaciones previas al impacto, la tripulación intentó mantener algo de control utilizando los aceleradores de los motores. Pasaron 30 minutos desde la explosión del mamparo hasta el momento del impacto, tiempo que permitió a algunos pasajeros escribir notas de despedida a sus seres queridos. Un avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que volaba cerca, se ofreció a ayudar en la búsqueda de supervivientes. Sin embargo, las autoridades japonesas rechazaron esta oferta y decidieron enviar sus propias fuerzas de rescate al lugar del accidente, ya que no creían que hubiera supervivientes. Los equipos de rescate japoneses no llegaron al lugar del accidente hasta el amanecer de la mañana siguiente, habiendo pasado ya 12 horas completas desde el impacto. Los médicos que llegaron informaron que podrían haber salvado la vida de algunos pasajeros si hubieran sido encontrados antes. Pero debido a la tardanza de los equipos de rescate, habían sucumbido a sus heridas durante ese tiempo. De los 524 pasajeros y miembros de la tripulación, solo 4 personas sobrevivieron, y todas estaban sentadas en la parte trasera del avión. Yumi Ochiai, una azafata de Japan Airlines fuera de servicio, de 25 años, quien quedó atrapada entre los asientos. Hiroko Yoshizaki, de 34 años, y su hija Mikiko, de 8 años, quienes estaban atrapadas en una parte intacta del fuselaje. Por último, Keiko Kawakam, una niña de 12 años encontrada sentada en una rama a lo alto de un árbol. Entre los pasajeros que perdieron la vida, se encontraba el famoso cantante Kyu Sakamoto. Esta cifra probablemente habría sido mayor si no hubiera sido por la vergonzosamente tardía respuesta de las autoridades japonesas. La azafata de vuelo que sobrevivió al accidente, desde su camilla en el hospital, relató que recordaba el sonido de los rotores del helicóptero mientras gritaba en señal de socorro, a la vez que agitaba las manos. Poco antes, se había despertado entre gritos y gemidos, que fueron desvaneciéndose a lo largo de la noche. A raíz de este accidente, Boeing rediseñó la parte trasera del 747 para evitar que los rápidos picos de presión en el plano de cola causaran el tipo de falla estructural que ocurrió en el vuelo 123. También rediseñaron los sistemas hidráulicos del avión, instalando un fusible que evitaría que la pérdida de la cola del aparato causara el agotamiento total de los 4 sistemas hidráulicos. Japan Airlines también modificó sus procedimientos de mantenimiento, implementando una supervisión más rigurosa de los trabajos de reparación importantes y realizando inspecciones periódicas más exhaustivas. La imagen pública de la aerolínea sufrió un duro golpe tras el accidente, con una caída de más de 1/3 en las reservas en todo el país durante las semanas siguientes. El vuelo 123 sigue siendo, hasta la fecha, el peor accidente aéreo del mundo. Si hubiera algo positivo que se pudiera extraer de esta tragedia, aparte de las mejoras en seguridad implementadas en el 747, es que hoy en día, los esfuerzos de rescate se realizan lo antes posible después de un accidente, sin importar la aparente capacidad de supervivencia.